Capítulo 4. Perón y Onganía. Tristán y un libro de Walsh. Guardia con Perón en Madrid. Trabajo de masas en el territorio. Guillermo Quinteros, Alejandro Pandra y la Barra de Palomar. Dardo Cabo, Oscar de Gregorio, Descamisados. Para Bárbaro, Onganía lanzó la guerrilla. 1. Perón, los curas, el nacionalismo y la violencia. El golpe que derrocó a Arturo Illia y llevó al gobierno de facto al general Juan Carlos Onganía el 28 de junio de 1966 encontró a Perón analizando con mesura los hechos, de sencillar hasta que aclare. Fue su conclusión. Un poderoso sector sindical de la CGT, encabezado por los líderes de los sindicatos de Luz y Fuerza, Juan José Tacone, Unión Obrera Metalúrgica, Augusto Lobo Bandor y Federación de Trabajadores Municipales a nivel nacional, Jerónimo Itzeta, auspiciaba la quiebra institucional, así como sectores de la Iglesia, en particular los jesuitas y algunos partidos políticos. Perón no apoyó a Onganía, pero debía conceder un tiempo a los sindicalistas antes de mostrarles que ese no era el camino. La flexibilidad no era una muestra de debilidad para su estilo de conducción, y ese estilo, que algunos definían como pendular, era una necesidad y un reconocimiento de la realidad propia de un movimiento nacional amplio, con matices de todo tipo, que permanentemente generaba hechos. Lo flexible significaba también reflexión y distancia, el tiempo necesario para adoptar una posición. Perón tenía una posición muy particular acerca de la violencia, y a su caída no aceptó combatir con los golpistas para evitar un baño de sangre en la convicción de que ese combate de resolución rápida no concordaba con una realidad en la que, en su percepción, le demandaría tiempo recuperar el poder. Sin embargo, no descartaba el uso de la violencia en el marco de la movilización de masas. Un ejemplo es la resistencia luego del golpe de 55, cuando sus órdenes fueron utilizar todos los recursos al alcance de la mano contra la Libertadora. Ahí no había grupos de élite. Cualquier persona consustanciada con sus ideas podía participar, porque el general privilegiaba la movilización de masas. Asimismo, sus argumentos contra la idea elitista de los vanguardistas, los comunistas, el trotskismo vernáculo o el foquismo en la década del 60 tampoco lo identificaban como un nacionalista. Su idea movimentista se componía de flexibilidad y rupturas. La oscilación culminaba cuando había que tomar una determinación y quien era desautorizado por el conductor debía ceder espacio. Los montoneros fueron parte de la Juventud Maravillosa hasta que luego de matar a Rucci el 25 de septiembre del 73 y presentarle armas al general, pasaron a ser estúpidos e imberbes y fueron expulsados del acto en Plaza de Mayo el 1 de mayo de 1974. En ese punto, la orga había sobrepasado la línea de flexibilidad propia del movimiento porque era Perón quien marcaba las reglas. Con los curas la historia pasaba por otros andariveles. Con el sector oficial de la Iglesia, las heridas del golpe del 55 no habían cerrado. Los colorados, como Perón llamaba a los obispos, seguían siendo gorilas y sostenían el proyecto de la democracia cristiana. Si bien aquella ilusión de la posguerra europea andaba a los tumbos en la política criolla, a los jesuitas les traía la posibilidad de alentar un ala nacionalista que creciera en el gobierno de Onganía. En realidad, la Iglesia se aprestaba a vivir cambios en medio de los vientos del Concilio Vaticano II, que promovía el compromiso con los pobres, los curas obreros y experiencias como la del cura colombiano Camilo Torres, que se alzó en armas contra su gobierno y pasó a la guerrilla. Desde la distancia, pero dentro de las vibraciones de esta parte de América, Perón anotaba en su mapa y movía las piezas cada vez que observaba un giro. Era un hombre sencillo y sutil, con toda la complejidad que demandan esas cualidades. Su movimiento estaba en el país y era a su vez la nación en movimiento. Su razón histórica, al menos entonces, el pueblo asentía con rigor singular. En ese contexto, un mes antes de que Onganía se hiciera del poder, un episodio policial ocurrido en una confitería de Avellaneda estremecería el gremialismo de la Argentina, anticipando el contexto de violencia en el que el país se iba a sumergir paulatinamente. La acción política del Estado se dirigía a un complejo cambio que demandaría décadas para instalarse a un alto costo social.
Los líderes de Guardia de Hierro se iban a ver involucrados en ese hecho por su condición de peronistas. 2. Álvarez y Tristán, Rosendo y un testigo para Walsh. El periodista e historiador del sindicalismo argentino Santiago Zenén González suele recordar el aporte de Alejandro Álvarez y Héctor Tristán a ¿Quién mató a Rosendo? En el libro emblemático de Rodolfo Walsh se revela lo ocurrido el 19 de mayo de 1966 en la confitería La Real de Avellaneda, cuando en un tiroteo murió el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la ciudad, Rosendo García. Este dirigía su gremio Manu Militari, alineado con la conducción nacional de la UOM que ejercía Augusto Timoteo El Lobo Bandor. En el incidente murieron dos referentes de la izquierda peronista enfrentada al Lobo, Domingo Blajakis y Juan Salazar, y fue herido Raimundo Villaflor. Por entonces, era tal la confianza entre el Lobo y Rosendo que el líder metalúrgico proyectaba hacerlo su sucesor en los años siguientes. La idea de Bandor era replegarse a la construcción política en el movimiento peronista y el partido como referente gremial. La incipiente Guardia de Hierro, con su cultura de época hecha de relaciones directas, de reuniones en los gremios o en los boliches, triangulaba entre unos y otros como un grupo afín a los sectores históricos del peronismo. Se situaban en el centro político y se movían hacia los extremos, desde donde podían regresar a ese esquivo punto del mapa. La muerte de Rosendo García arrojaría por la borda la idea de Bandor de resguardarse, entregándole la Secretaría General de la UOM. Las heridas que arrastró el hecho profundizaron las diferencias con el sector que fundaría en 1968 la CGT de los argentinos, con la conducción del dirigente gráfico Raimundo Ongaro. La muerte de Blajakis y Salazar sería convertida en una bandera más del peronismo duro en su enfrentamiento con la burocracia sindical. En julio de 1967, poco antes de partir a Madrid, lugar donde se reuniría por primera vez con Perón, Álvarez se enteró de que Rodolfo Walsh estaba realizando una investigación sobre la muerte de Rosendo García. Por su parte, Tristán estaba convencido de que el tiroteo de Avellaneda había sido un descomunal malentendido disparado por la paranoia de Armando Cabo, guardaespaldas del Lobo. Armando era un peligro público, arrancaba, tiraba y chau, después que te garpe Magoya, lo describía ásperamente Álvarez. Las muertes tiñeron de sangre la confitería La Real, a donde concurrían la clase media del centro de Avellaneda y los estudiantes. Los otros protagonistas, Juan Salazar, Raimundo Villaflor y Domingo Blajakis, enemigos declarados de Bandor, militaban en la izquierda peronista. Ese precario, aunque representativo sector, se aglutinaba alrededor de Raimundo Ongaro, quien en su particular modo de sentir la política planificaba un espacio gremial revolucionario con ideas que iban del Che Guevara a Jesucristo. Minutos antes del tiroteo, el Lobo y sus amigos habían salido de una reunión gremial cerca de la Plaza Alsina de Avellaneda y decidieron ir a La Real. García fue al baño mientras que Armando Cabo se alteraba al descubrir que en una mesa que daba a la calle Sarmiento, transversal a la avenida Mitre, a donde estaba una de las entradas, se encontraban los tres militantes combativos. Enseguida se produjo un intercambio de insultos y gritos y en los dos bandos se manotearon armas y de inmediato se inició el tiroteo. Al salir del baño, Rosendo se encontró en medio del fuego y presuntamente fue alcanzado por las balas de sus compañeros, Armando Cabo y el propio Bandor. Como resultado del incidente, Blajakis y Salazar murieron y Villaflor resultó herido. En su libro, Walsh narró que ya herido, Rosendo García se arrastró hacia la calle hasta quedar tendido sobre la vereda de Sarmiento, y ese fue el momento que eligió Rosendo para decir, tal vez con tristeza o como una simple comprobación, porque ya se iba el momento que eligió para decir a sus amigos, justo a mí me la fueron a dar. Sugiere hoy el sindicalista Miguel Gacera que varios de los protagonistas del hecho estaban armados, por lo cual el tiroteo se generalizó y al cerrarse con premura el sumario para encubrir en la justicia a los gremialistas, se perdió parte de la información detallada de lo sucedido. Walsh logró luego hacer una reconstrucción más cercana a la realidad.
Álvarez y Walsh fueron presentados por Tristán, que conocía al escritor por intermedio del periodista Rogelio García Lupo, en El Estaño. Tristán le había confiado a Álvarez su intención de denunciar públicamente a Bandor. El incidente volvía a tensionar las diferencias de Perón con los sindicalistas aliados a Onganía y los militares porque ponía al rojo vivo la militancia de los combativos, que ahora no dudaban en enfrentarse a tiros con los sindicalistas oficiales. Por eso fue con Álvarez a entrevistar a Fernando Torres, el abogado de Bandor. La conversación quedó trunca porque Torres había participado en el armado del sumario judicial. Su versión era la de la justicia. En esos días de julio de 1967, un gremialista textil llamado Antonio El Tano Favara fue a ver a Álvarez para contarle que un testigo de los hechos de la Real quería hablarle. Estaba aterrorizado y necesitaba garantizar su seguridad. Tenía un susto madre porque había estado con una mina en el sector Familias de la Real, separado por un biombo del bar central donde iban los parroquianos. Como conocía a todos los tipos de la UOM Avellaneda, siguió el tiroteo, esperó que acabara y se escapó. Álvarez lo contuvo y le propuso hablar con Walsh. Pedía desesperado que le garantizaran que su nombre se mantendría en secreto. En el bar Gardel de Entre Ríos e Independencia, le contó a Álvarez que Armando Cao había iniciado el tiroteo a balazo limpio. Finalmente Álvarez recuerda que le dijo a Walsh que utilizara al testigo como una mirada narradora que analizara los hechos. El notable trabajo de Walsh se conoció recién a mediados de 1968, cuando apareció el semanario de la CGT de los argentinos y sacudió el ambiente político de la época. 3. Una vaquita para la pizza. Las muertes de Avellaneda produjeron especulaciones en la izquierda peronista y en el gobierno. El conjunto de factores de poder, gobierno, corporaciones, medios, etc., remarcaba esos episodios para distanciar a la sociedad de la política y profundizar el descrédito del sindicalismo y el peronismo. Los guardianes, como sucedía con organizaciones de la época, se movían en el centro político con un riesgo permanente, ser demonizados a derecha e izquierda del peronismo. Álvarez y Tristán conocían esas vicisitudes, pues durante sus años de militancia habían trajinado acusaciones de ser agentes del trotskismo, el comunismo y de cobijar infiltrados, una de las paranoias más sensibles a ciertos grupos ubicados a la derecha del cuadro político. Desde la izquierda peronista se escuchaba que Bandor había promovido el incidente porque se quería sacar a Rosendo García de encima. Eso confirmaría que la ferocidad sindical no se detenía ni ante la vida humana. La traición era uno de sus platos favoritos y se servía con pólvora. Nelson Domínguez, el periodista de La Razón, supo por un dirigente de la UOM que Bandor también había disparado su arma en La Real porque vivía atemorizado por algunas amenazas. La versión subrayaba la idea de un episodio no provocado, signado por la confusión. En realidad, Blajakis y los Villaflor habían hecho una vaquita para comerse una pizza puesto que andaban cortos de dinero y por eso llegaron a La Real, narró Domínguez. Así descartó la versión según la cual Bandor había armado el incidente para deshacerse de Rosendo. Domínguez recordó: yo fui a cubrir el velorio de Rosendo en el cementerio de Avellaneda y seguí el acto desde un pasillo donde estaban los nichos, a 4 metros de Bandor. Desde allí vi que lloraba como un niño y se doblaba de dolor. Él sentía lo sucedido. Cuando habló Delia Parodi dijo: basta de sangre, señor, y nadie sabía si el señor era Dios o Perón. El general no se la llevaba de arriba y su nombre se mezclaba en el disturbio. En los años siguientes, el suceso sería leído como un anticipo de los enfrentamientos políticos e ideológicos dentro del peronismo y fuera de él. Paulatinamente se iría instalando una violencia de rasgos brutales, inmersa en el debate ideológico entre comunes, cosa no habitual en el movimiento popular de esos días. La proyección del hecho pasó por las muertes de Aramburu, Bandor y el gremialista textil José Alonso y alcanzó el paroxismo en los hechos del 20 de junio de 1973, a la llegada definitiva de Perón al país. Encuentro en Madrid. 4. El general mueve las piezas.
Cuando Álvarez viajó a Madrid a entrevistarse con Perón junto a Fabio Bellomo, su amigo de la secundaria, este se había convertido en un acompañante inseparable y una suerte de cable a tierra. Bellomo era un filósofo autodidacto que se movía en el silencio para poner siempre la palabra justa. A fines de julio de 1967, en Puerta de Hierro, el general lo sorprendió al recordar el encuentro mantenido 20 años antes con Álvarez y sus amigos del secundario. Claro que me acuerdo que nos vimos en Palermo. Yo estaba con el mayor Máximo Renner. Mire las casualidades, Álvarez. Giró su cabeza y lo miró de frente, si prefiere llamarlas así. Álvarez se sorprendió por la mención. Nunca borraría de su memoria esa mirada paternal y reflexiva. Los guardianes habían arribado a Madrid con los aires insurgentes de gran parte de la juventud argentina de esos días, cuando se declaraban partidarios de la lucha armada. Una vez anudados los contactos con Puerta de Hierro, por medio de Tristán y de Jorge Antonio, querían ver a Perón para tratar con él la idea de ir a entrenarse militarmente en Argelia. En ese sentido, se sentían incentivados por las conversaciones con el mayor Alberte sobre la guerra popular prolongada de Mao. De todos modos, iban abiertos a aceptar en el intercambio las propuestas del general. Sus consejos tenían un enorme valor para ellos, que querían ponerse a su disposición. La razón central del encuentro en Madrid era la búsqueda de una legitimación del rol político de guardia, más allá de las concesiones que eso pudiera exigirles. Dialogar con Perón era una carta de presentación que no admitía réplicas de otros grupos de la juventud en la Argentina. La guerrilla en la Argentina estaba en ese camino, pero ahora era urbana y se había iniciado con la propaganda armada de las Fuerzas Armadas Peronistas, del turco Enver el Kadri. En la ilusión de los guardianes, la FAP hacían las cosas más sencillas. Ellos toman un destacamento, hablan, se llevan las armas y los tipos, policías o serenos, quedan atados y no hay víctimas, resumía Carlos Suárez, un periodista que había llegado a Madrid luego de un viaje por el este. Se integró a las reuniones tal como habían acordado con Álvarez en Buenos Aires. Estaba realizando su paso de la juventud radical revolucionaria a la peronista y los guardianes veían en él a un militante con experiencia. Fabio Bellomo llegó a España junto a Susana Lamas, su primera esposa, militante de Guardia de Hierro. Las reuniones, recuerda Lamas, se iniciaban a las 8 de la mañana, pero Álvarez solía quedarse dormido. Fabio se enojaba conmigo porque tardaba en maquillarme. Yo le decía, si el gallego llega tarde, ¿por qué no puedo hacer lo mismo? Él se enojaba muchísimo. No se puede llegar tarde para ver al general, me gritaba. Al final, Perón no le decía nada al gallego. Se levantaban a las 6, tomaban un bus hasta el metro y luego en la Moncloa, otro hasta Puerta de Hierro. Luego de preguntarles si habían desayunado, Perón les hacía servir mate cocido y café, y para él pedía uno descafeinado. Entonces nos daba un paquete de L&M Gold largos que valían un huevo, y nos decía, ténganlo ustedes, porque no quería que Isabel viera que andaba con cigarrillos. Álvarez le había obsequiado el libro de El espectro de Napoleón, prologado por Conito Sánchez de Bustamante, y otro libro que encontró en la librería de antiguos de la calle del Prado, cerca de la Plaza del Ángel, Las memorias del conde de Marmont, basadas en la vida de Napoleón. A Perón le interesó porque tenía 3 generales como guía, Alejandro, Aníbal y Napoleón. Suárez tuvo en esos días una primera impresión acerca de los guardianes. Consideraba que eran parte de la juventud peronista, un arco muy amplio en ese momento, y sabía que trabajaban cerca de Alberte. Analizaba que se trataba de gente muy cohesionada, con un libreto de estilo trosco, producto de una ideologización muy marcada y una pronunciada inclinación hacia lo conspirativo. Para ellos, cualquier extraño que aparecía haciendo política corría el riesgo de convertirse en un agente. Sobre la relación de Perón con Álvarez, opinaba que era buena y que era un líder para su gente. Paraban en un hotel en la calle Echegaray, frente a la Plaza Santa Ana, al lado del Teatro del Príncipe. La batalla de Argel les daba vueltas en la cabeza. Querían ir a entrenarse a ese país de inmediato, luego de ver la película de Ilio Pontecorvo. No, Argelia no, porque mi amigo Ben Belia está preso y Boumediene está en el poder. Desconfío de esa gente.
El general fue contundente en una reunión. Álvarez y Bellomo se miraron con sorpresa porque venían de hablar con el embajador argelino en España, un kabila alto, de casi 2 metros, rubio de ojos azules, que como Boudemien era pelirrojo. Carlos Suárez, que tenía relaciones con la embajada yugoslava en Buenos Aires, coincidió con la evaluación del general y contraatacó. General, vamos a Yugoslavia. Se volvió sobre sus compañeros. ¿Quieren ir a Yugoslavia? Perón se mostró contrariado. Muchachos, ¿ustedes no saben que Tito es de la CIA? Hablaba con lentitud, hizo una pausa y se volvió para situar la mirada en otra parte. ¿Qué les parece Cuba? A los guardianes se les atragantó la frase. En la Resistencia se desconfiaba de Fidel porque había desfilado por la avenida Santa Fe en 1959, mientras que gorilas de saco y corbata como el almirante Rojas lo vitoreaban. Fidel vino en esos años en la Argentina y para muchos liberales aún era símbolo de una recuperación política para la democracia por derrotar al dictador Fulgencio Batista. Quería consolidar el vínculo con el país que más había aportado económicamente a su lucha y con Frondizi, que aceptó el desafío de recibir a Fidel porque pretendía ser un interlocutor creíble de la política internacional. Además, Cuba aún no había virado al socialismo. General, en Cuba está Gustavo Rearte. Se acordó Suárez. De una repisa, Perón tomó unos anteojos ahumados y se los mostró. Hablando de eso, este par de anteojos es de Gustavo, así que cuando vuelvan, por favor, devuélvanselo. Acaba de pasar por aquí de vuelta de Cuba. Respondió y se los alcanzó. Vayan a la embajada de Cuba y pidan ir a prepararse allí, propuso de inmediato. Luego yo llamo al embajador. La embajada de Cuba estaba ubicada al costado del Ministerio de Marina. Allí se presentaron los cuatro y pidieron hablar con el embajador de parte del general Perón. Un empleado les dijo que estaba ocupado y escuchó los motivos de la visita. Bueno, denme los nombres y se lo vamos a decir al embajador. Escribieron los nombres y sus números de documento en un papel, y el empleado les dijo que enviaría la respuesta a puerta de hierro. Se produjo entonces un compás de espera. Luego de 10 días de angustia en el hotel, recibieron el nuevo llamado de Perón. Vénganse, muchachos, que tengo novedades. La cita era a la mañana siguiente en Puerta de Hierro. De la incertidumbre por la espera, los cuatro pasaron a la alegría. Tengo una respuesta de la embajada, comenzó Perón cuando los recibió. Los cubanos no quieren entrenarlos. Al vuelo pensaron que el general quería alejarlos de la lucha armada, como un profeta clásico. Empezó a contarles acerca de la visita que le hicieron los guerrilleros peruanos de La Puente y Lobatón. Los quise disuadir. ¿Cómo van a ir a la guerrilla, muchachos? Los van a matar. Argumentó cuestionando la idea del foco y recordó a su amigo el Che Guevara, quien había muerto hacía poco. Pobrecito, comentó. Perón tomó de un cajón la última carta que le envió el Che, y leyó una cita premonitoria. Dice el sociólogo español Jesús Suevos: solo donde hay tumbas habrá resurrección. El general manejaba los tiempos como el relato de un crimen perfecto. Entonces les reveló que mantenía relaciones con el Che Guevara. Álvarez confirma hoy que Perón trabajó sobre la voluntad del grupo para arrancarlos de la lucha armada foquista. Perón concebía la idea latinoamericana de la guerrilla como una aventura temeraria y sin destino. En su concepto cercano a la idea de Mao de caminar en el pueblo como un pez en el agua, la vanguardia no hacía sino romper la armonía entre el líder que conduce a partir de las condiciones dadas de un pueblo. Eso explica en el sentido napoleónico de la conducción su idea de que el líder persuade a sus seguidores, no los arrastra porque no impone agendas, sino que construye acciones a partir de la realidad del contexto, encuentra el eje sobre el que se debe cabalgar para llegar a un objetivo. La guerrilla latinoamericana, vista incluso desde una sabia paranoia, tenía muchos padres y jefes e influencias que no siempre acompañaban un proyecto de transformación. No en vano, Cuba es el único proyecto revolucionario triunfante en América Latina, en gran parte debido al liderazgo estratégico de Fidel Castro. La diferencia de Perón con el comunismo clásico estaba dada porque él era un conductor que pretendía, en términos históricos, un retorno a la representación directa de la estructura política occidental previa a la Revolución Francesa. En la Argentina, Perón pensaba en el concepto de las Españas.
Argentina era una de ellas, que antecedieron a la organización del Virreinato de los Borbones, que data de 1750. En cambio, la izquierda ortodoxa arrastraba a la lucha violenta y cerraba la representación posterior a la eclosión revolucionaria en el Comité Central, que concentraba el poder en un puño de acero. Perón pensaba también que había factores de poder internacionales que empujaban a los jóvenes a la violencia para acabar en ellas con sus sueños de cambio social. El viejo general decía parsimonioso que para alcanzar el poder y la felicidad de un pueblo era justo demandar el esfuerzo, pero no el sacrificio. Entonces, si el grupo con el que mantenía un diálogo fecundo, como lo eran los Guardianes y Suárez, se dejaba persuadir, el general actuaba apelando a sus artes de conductor. Perón hacía su propuesta de trabajo en el territorio, los barrios, la base social, donde se formarían los militantes dentro de una práctica de relaciones con el pueblo para iniciar en la Argentina un cambio político-cultural. En él, los jóvenes iban a reemplazar a la burocracia del Estado que impusieron las dictaduras que habían gobernado el país desde 1955, apartar a las nuevas generaciones de la lucha armada, sin desconocer en ciertas coyunturas el uso de la violencia, e incorporarlas al Estado tenía como objetivo construir un país nuevo. Contaba a su favor, además, con que esa generación, debido a los avances educativos producidos desde 1945, tenía en general formación universitaria, lo que colocaba a la Argentina en situación inmejorable para un cambio político-cultural profundo. La experiencia europea había calado hondo en el espíritu del viejo militar. Las reuniones se sucedían semana a semana, a veces se veían una y dos veces, y al mismo tiempo veían a Jorge Antonio o, como ocurrió, asistían inesperadamente a una exposición esotérica de López Rega, que según Suárez les resultó un chiflado. Eran los primeros escarceos del brujo en Madrid. Aún no manejaba parte del movimiento de Puerta de Hierro. Álvarez aprovechó un alto en uno de los encuentros siguientes y le entregó a Perón su documento histórico. Perón lo leyó y tiempo después se los devolvió con un prólogo. En ese trabajo, los Guardianes desarrollaron una historia de la Argentina de acuerdo con las corrientes que fundaron las diferentes provincias, y sobre esa base proyectaron su posición política, mirando el país desde las provincias, con un punto de partida en Santiago del Estero, primera ciudad del país, hacia la capital. El documento analizaba esas corrientes y establecía el pronunciado carácter criollo de la Fundación de Buenos Aires y las luchas por la independencia. El general se iba convenciendo de que trataba con un grupo que respetaba su conducción y tenía sustento político. Fue cuando puso las cartas sobre la mesa. Él quería política, desarrollo territorial de propuestas de construcción del movimiento y había observado que no había secretos entre ellos. Bellomo le propuso grabar las charlas y él aceptó. El general sabía que por ese medio cada palabra suya se difundiría mejor en los oídos de su gente. En uno de los encuentros, Álvarez habló de las relaciones de Guardia con el peronismo y diferenció su relación con Rearte del conjunto de la JP. Habló del CADRI y el MJP y de algunos sindicatos, Sanidad y Farmacia, que tenían una postura más peronista. Ellos cuestionaban el espacio de lo que fue a mediados de 1968 la CGT de los argentinos de Raimundo Ongaro, reconstruyó Suárez. Para Guardia, Ongaro tendía a la desperonización, no hablaban de zurdos como el CDO, diferenciaban a los ortodoxos de los que no eran. Los Guardianes le presentaron a Perón un dossier donde se ponía en duda el espacio que preparaba Ongaro. En él hablaban de la Operación Aurora de Onganía, los lazos políticos de la logia Anael, los sucesos de febrero de 1967 en el Congreso de la Juventud de Montevideo y los episodios en los que Guardia de Hierro fue acusada de responder al comunismo. Perón leyó minuciosamente el dossier y lo guardó sin decir nada. Respecto de Ongaro, la posición de los Guardianes parecía exagerada. Si bien pudo haber sido tentado por representantes de Onganía, el dirigente jamás se acercó al gobierno. Las preocupaciones religiosas de Ongaro, que matizaba sus encendidos discursos con menciones bíblicas, produjeron una radicalización hacia la izquierda hasta su exilio en España al producirse el golpe militar de 1976. En tanto, la sospecha llevada a un extremo por los Guardianes revelaba una de las flaquezas de la organización, un cierto grado de espíritu conspirativo y paranoico que tendería en adelante a inmovilizar a sus cuadros.
A Perón podía interesarle como información que un dirigente tuviera tal o cual inclinación política, pero por lo demás, su pensamiento puesto en acción buscaba determinar qué podía hacer ese militante en una coyuntura de acuerdo con el lugar en donde estaba parado. El resto era pura hojarasca. 5. Construir con el pueblo. Los encuentros con Perón se prolongaron hasta enero de 1968 y permitieron hallar un eje de construcción política al que se iban a abocar los guardianes. Yo no los quiero ver en la vanguardia, les planteó el general sin dejar espacios en blanco. Ustedes siempre tienen que estar en el trabajo de masas en el territorio. Van a ser la retaguardia ambiental. Profundizó entonces el concepto de trasvasamiento generacional para superar las traiciones del aparato político gremial, ganar cuadros para la transformación y avanzar en una mirada estratégica al año 2000. Él insistía con las políticas de masas, recuerda hoy Suárez. Cuenta que citaba a Mao y a Napoleón y les reveló que estaba trabajando en Francia con el Instituto de Estudios de la Sociedad Postindustrial, centro destinado a investigaciones político-sociales, que sostenía el gobierno francés y viajaba para participar en reuniones en París y en Roma. Decía Perón que los dirigentes políticos argentinos estaban atrasados, pues remitían solo lo coyuntural, sin preocuparse por lo estratégico. La nueva economía y sus innovaciones en ese cuadro instalaba la necesidad de un cambio brusco, dando un salto generacional para lograrlo. Yo le comenté en esa reunión que Balbín buscaba una salida electoral condicionada con la NUCE. Suárez estaba en las juventudes políticas, y él me planteó que habría una confluencia entre juventudes para producir movilizaciones antisistema como en Europa, que marchaba hacia el Mayo francés del 68, por eso insistía con el trasvasamiento generacional. Una de las curiosidades de los encuentros fue la severa crítica de Perón al revisionismo histórico y a los nacionalistas. En particular cuestionó a Ibarguren, Irasusta, Palacio y al nacionalismo católico. Se descargó contra los que aventuraban que Moreno había sido agente inglés y lo reivindicó, y definió a Dorrego como el gran doctrinario del federalismo. Luego remató: en la historia argentina vienen San Martín, Dorrego, Irigoyen y después yo. Los muchachos se miraron una y otra vez. Al fin, cuando oyeron sus carcajadas, se echaron a reír de buena gana. Al llegar la Navidad de 1967, el grupo seguía en Madrid y Perón se comunicó personalmente a su hotel para invitarlos a Puerta de Hierro en Nochebuena. La pasamos con él e Isabel, sirvieron pato a la naranja y él se quejó. Yo no sé quién inventó eso de mezclar carne con dulce. En Año Nuevo, Jorge Antonio nos invitó a un restaurante con amigos. Había árabes y abundante champán francés de tan buena calidad que esa noche los que seguían el Corán siguieron al champán. Antes de volver al país, Álvarez y Bellomo analizaron lo sucedido. Se sorprendían por el hecho de haber participado durante meses en reuniones con el general, cosa que no era común en dirigentes de un grupo de la juventud peronista. Al evaluar el episodio de la Embajada de Cuba, Álvarez le dijo a Bellomo: Fabio, ¿cómo nos macaneó el general con el asunto del pedido de entrenamiento militar en la Embajada de Cuba? Los dos se echaron a reír. Queda una incógnita. Fabio, ¿por qué lo hizo?, dijo Álvarez, cortando la risa. Fabio respondió de inmediato como si no pensara: porque sabía que no podía contar con nosotros. Su intuición le decía que Perón armaba tramas escénicas complejas propias de un jugador consumado, y en ese punto poco importaba si lo que decía era cierto o resultaba el montaje de un reguecier para un acto de una ópera. Al regresar a Buenos Aires en febrero de 1968, informaron a la militancia de Guardia sobre lo tratado con Perón y condujeron a la orga hacia el trabajo territorial en los barrios. La discusión interna producto del viaje fue el prólogo de un crecimiento impactante. El desafío consistió en instalarse en La Boca y otros barrios a timbrear casa por casa para darse a conocer llevando un viejo grabador geloso y una cinta con charlas de Perón. Así llegaron a Guardia caras nuevas, se formaron nuevos comandos y se eligieron los jefes de grupo para ir al territorio, el barrio que era el ambiente donde se realizaba el contacto directo con las personas. Allí se construía la retaguardia ambiental, la escuela de cuadros que pedía el general, como una formación política de base, hecha en los barrios, metida en los problemas de la vida cotidiana, para que luego sus dirigentes se diluyeran en las estructuras del movimiento peronista. No pasó mucho tiempo antes de que otras fuerzas, incluso de izquierda, bregaran políticamente para acercarse a Guardia.
El pequeño grupo de chicas y muchachos provenientes de círculos universitarios comenzó a realizar su pasaje del ámbito cerrado de los claustros al trajín de incorporar a los vecinos de los barrios. Ese fue un punto de inflexión, un momento en el que hubo un mayor interés en conocer el modelo de los guardianes, una organización ordenada de tipo leninista bajo la mirada del Estado Mayor, a cargo de Bellomo y la dirección política de Álvarez. Se tramaba el ingreso de las nuevas generaciones que convivían con los militantes de la resistencia en una pertenencia común. Por eso, a la vuelta de Madrid, la discusión abandonó su precaria impresión sobre la lucha armada y el foco, y pasó a la organización de masas desde la retaguardia, pensando en un proyecto político que llegaba al año 2000. Ese era el marco para poder concretar el regreso de Perón a la Argentina. 6. Pandra, Quinteros, la orga crece. Cuando los padres de Alejandro Pandra, socialistas de partido con un código moral estricto, se enteraron de que su hijo se había convertido en guardián, entraron en crisis. Pandra recuerda haber ido a reuniones donde asistían a verdaderos shows del gallego, hablando de política o literatura, cuando decía que Perón era un poeta comparándolo con otro bate. Mao Zedong, en esos años, Pandra participó de la fundación de una organización de estudiantes, ANDE, Agrupación Nacional de Estudiantes, que era parte de FANDEP, Federación de Agrupaciones Nacional de Estudiantes Peronistas, estructura universitaria que iría a guardia. Su bautismo de fuego fue el 17 de octubre del 64 en Plaza 11. Como parte del plan de lucha contra Ilía, episodio que terminó en un enfrentamiento con la policía, sus héroes de entonces eran Osvaldo Agosto, que robó el sable de San Martín, Jorge Rulli y Cacho El Cadri de la FAP. Sin embargo, no todos los recién llegados se hacían guardianes como lo querían sus jefes. Álvarez y Bellomo, inseparables en el liderazgo, trabajaron denodadamente para incorporar a jóvenes de diferentes vertientes de la política. Cerca de los 70, uno de los esfuerzos que más energía les demandó fue sumar a Dardo Cabo, Horacio Mendizábal, Norberto Habeger y Oscar Di Gregorio, cuadros de militancia cristiana. El único peronista era Cabo, hijo de Armando, el guardaespaldas de Bandor. Por su parte, Guillermo Quinteros se vanagloria de haber llevado a guardia de hierro a un grupo de clase trabajadora. El proceso de integración se realizó mientras se llevaban a cabo los encuentros de Álvarez y Bellomo con Perón. Todo se inició en el Palomar, donde se encuentra Campo de Mayo, un distrito poblado por trabajadores y clase media. Junto con Jorge Colombo, Alfredo Fernández, su hermano, el Mono, entre otros, paraban en la estación del ferrocarril y en los bares del centro. Eran unos 15 chicos. Una tarde de octubre de 1967, uno de los muchachos llegó con un ejemplar de La Razón, cuyos títulos espectaculares anunciaban la muerte del Che Guevara en Bolivia. Quinteros estudiaba arquitectura en la UBA y el Mono, que había sido capitán de la Marina Mercante, filosofía. El resto eran trabajadores. Así nos largamos a prepararnos por nuestra cuenta para la lucha armada. Hacíamos práctica de tiro y supervivencia, relataba Quinteros, criado en el pueblito de Mariano Acosta, cerca de Merlo. Si bien la afinidad política era con Perón, no con la Revolución cubana, la muerte del Che los movía a la lucha. Los Fernández eran cuñados de Freddy Macera, un guardián histórico, quien los convenció de terminar con el trajín revolucionario y acercarse al pueblo con guardia. Los encuentros madrileños de Álvarez y Bellomo con Perón, que se realizaban al producirse el ingreso del grupo a Guardia de Hierro, fueron motivos de análisis y comentarios. Quinteros recordó que luego, al conocer a Álvarez, nos deslumbramos por su claridad ideológica sobre el peronismo. Estábamos ante el comandante táctico de la guerra. En el antiguo boliche de Seguí Espinosa, en la Paternal, la barra del Palomar conoció al viejo Viscardi, que manejaba la circunscripción 15ª del peronismo. Viscardi era un peronista de origen radical que era capitalista de juego y tenía varios puestos de flores en la Chacarita. Conocía como nadie el alma humana y su relación con la política. Mientras te tomabas una ginebra con él, aprendías lo que era moverse entre la gente de un barrio en tiempos en que la cana te andaba pisando los talones, evoca Quinteros. En ese momento, las relaciones con Daniel Paladino, el delegado del general, eran excelentes. Paladino había sido un duro de la resistencia en el sur del Gran Buenos Aires, un militante que colocó caños por todas partes. Después se volvió una especie de dandy de la política que combinaba la elegancia en el vestir con la exhibición de autos último modelo.
Cuando Quintero llegó a Lanús, se había convertido en un operador de territorio. Eduardo Espil lo llamó y le dijo, exagerando la nota: «Negro, vamos a conducir masas, a mandar gente a la muerte, y vos andás pelotudeando en arquitectura. Me parece que acá hay algo que no anda». Quinteros dejó la carrera y puso a la militancia en el centro de su vida. Con las brigadas de juventud siguió Espil definiendo un punto clave de la etapa: tenemos que contrarrestar la infiltración al peronismo, identificar la infiltración que técnicamente era definida como la cuña de cuadros para imponer una vanguardia al peronismo. Era una preocupación permanente de la organización. Siempre se temió a izquierda y derecha, debido a la flexibilidad del movimiento, un ingreso de fuerzas que quisieran encolumnar al peronismo hacia un vanguardismo de tipo comunista. El propio Perón alertaba públicamente sobre ese peligro, pero no modificaba la política de ingresos irrestrictos al movimiento, porque lo consideraba una tensión necesaria. Las disputas por el poder eran propias de la dinámica del peronismo, así como la identificación de los infiltrados. Perón descreía de la política de las expulsiones y, por el contrario, buscaba equilibrios definiendo primero el centro de gravedad. Los trabajadores son la columna vertebral del movimiento, por ejemplo, para avanzar en lo estratégico. Para Perón, en primer término, todos eran peronistas, el resto no era de su incumbencia. Guardia en el centro de la escena peronista, no negaba la posibilidad que existiera entrismo, y muchos grupos, en particular sectores del trotskismo, definían políticas en ese sentido, sin pelos en la lengua. Las brigadas de juventud de los barrios unieron aún más a los guardianes, y en esa tarea, motivada por la irrupción de montoneros, cosa que ocurrió a mediados de los 70, Quinteros fue avanzando hasta ser nombrado jefe del territorio. Él explicaba a sus compañeros que debían analizar a Perón desde dos ángulos diferentes. Uno era el del poder, el del conductor; en el otro estaba el pastor que guiaba a su pueblo. La primera mirada correspondía a la del líder que sabía a dónde llegar. La otra era la que permitía ver quién conocía el camino. Esa visión, cercana a la religión, correspondía a Álvarez. Quinteros decía exultante: «El gallego es el único hombre libre que he conocido». 7. Ahí vienen los curas. Julio Bárbaro estudiaba simultáneamente agronomía y ciencia política, y era uno de los tipos más mediáticos del panorama estudiantil, junto a Roberto Pajarito Grabois, el líder del Frente Estudiantil Nacional, FEN. Presidía el humanismo en El Salvador desde el 66, donde los jesuitas tenían al menos dos líneas: una que iba en camino de la formación de los montoneros, a la que no era ajeno el jesuita Alberto Sili, y otra que lideraba Jorge Bergoglio, cura peronista cercano a Guardia, que llegó al arzobispado luego de actuar en favor de muchos militantes en los años de la dictadura. En El Salvador también estudiaba Dante Caputo, quien sería el primer canciller de Raúl Alfonsín, y a quien algunos recuerdan cercano a Juan Puigdó, ligado a Onganía. Con Bárbaro en el humanismo militaban Norberto Habeger y Oscar Di Gregorio, que provenían de la democracia cristiana, quienes con Dardo Cabo y Horacio Mendizábal formarían el grupo armado Descamisados. Ellos actuaban bajo el ala del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Antes de formar Descamisados, Horacio Mendizábal, que se convertiría en comandante de montoneros, se acercó a Cabo al terminar la mesa del trasvasamiento, una vez que Álvarez no logró convencerlo de sumarse. Algunos jóvenes nacionalistas católicos no querían saber nada con el peronismo ortodoxo y el liderazgo de Perón. Durante la dictadura de Onganía, como sucedió con integrantes de la Juventud Obrera Católica, pasaron a la lucha armada y con las ideas del foco alucinaban sumar a la masa peronista. La Iglesia trabajaba en el escenario político completo a izquierda y derecha. Querían complicar a Perón en todos los espacios para instalar el modelo político italiano de posguerra. Según ellos, la realidad pasaba por el tamiz de lo que algunos denominaban el lonardismo, la corriente que en el 55 intentó crear una democracia cristiana para realizarla en el peronismo. Pero ese proyecto demandaba congelar a Perón y dejar al peronismo vacío de contenidos, sin liderazgo histórico. De ese modo, el fantasma del nacionalismo católico del 55 parecía retornar con una novedad. Ahora estaba a la izquierda de la sociedad. Perón decía que esa corriente estaba en manos de los colorados, por el color de los trajes de los obispos, los dueños del partido en la Iglesia, y decía que era un gran movimiento histórico que en la Argentina pretendía reemplazar al peronismo. Esa era la ADC, a la que el general calificaba como la masonería blanca, porque entre sus cuadros había gente de la masonería.
El humanismo de El Salvador, sin embargo, acercó a Guardia cuadros que cruzaron ese muro para ser peronistas a secas. Algunos de ellos se reunían en un departamento de Almagro, a donde llegaban Carlos Mujica y el cura cantor Alejandro Mayol. Era el departamento de Alicia del Gesso, la primera esposa de Julio Bárbaro, que daba en los fondos a la casa de los padres de Bárbaro, en Castro Barros al 500. Allí escuchó las críticas severas del gallego Álvarez a la avanzada de los Cristianucci. Era gente que venía de la juventud universitaria católica, de El Salvador, del humanismo y los curas del tercer mundo. Alejandro les decía, al peronismo se puede entrar por la puerta o por la ventana, y ustedes quieren entrar por la ventana. Bárbaro había sido reclutado por Enrique Eisenstein, quien lo condujo a Álvarez. En esa movida llegó Adriana Drogué, que alcanzó peso en la estructura y con los años se volvió un especialista de la logística y un político de sólida formación. Tenía un origen patricio y su familia se jactaba de haber estado, apellido mediante, en el gobierno de Rosas, aunque también tenía parientes que participaron en la Revolución Libertadora. En Guardia se decía que Daniel era el único militante con 3 estaciones, ya que su doble apellido era Adrogué Ezeiza y estaba emparentado con la familia Berazategui. Adrogué militó junto a Virginia Sanguinetti, cristiana del humanismo de ciencias económicas, cuyo pragmatismo y coherencia a la hora de definir objetivos políticos permitieron el crecimiento de Guardia. Una de las incógnitas de los guardianes en ese momento era saber si era posible incorporar otras fuerzas en un medio caracterizado por la adhesión a la lucha armada y el enfrentamiento con el gobierno militar. Incorporar a la lucha una organización política que se expresara en proyección a la última década del siglo, superando los embates de la contingencia en línea con los objetivos de Perón. Era un desafío. Julio Bárbaro sostenía que la violencia fuera de la estrategia de Perón tenía un rol desestabilizador y regresivo, y avanzaba hacia la eliminación de la reflexión política. Nene, el Che está en la Argentina, tenemos que ir a la lucha armada, le habían confiado Carlos Mujica cuando participaban de un encuentro en el Hogar Sanford, un reformatorio privado para niños del Ejército de Salvación en la ribera de Quilmes. Esa reunión duró 3 días y en su transcurso los curas reclutaban estudiantes católicos y humanistas para formar la base de Montoneros. El encuentro era cerrado. La violencia es el espacio en el que el régimen nos quiere usar contra Perón, primero y luego hacernos mierda. No te equivoques, Carlos, fue la respuesta de Bárbaro. Con Rodi, el turco Vitar, uno de los estudiantes que organizó el Cordobazo, líder de la histórica JP, tuvieron que encerrarse en una habitación durante 2 días. Solo podían comer y leer porque la orden era que todos se fueran al terminar el encuentro. Bárbaro y el turco habían dado un no rotundo a los forjadores de Montoneros, porque entendían que se trataba de una aventura guerrillera, amparada por el ejército y el gobierno de Onganía.